Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a hablar, gracias a las series, a lo que se dice en la literatura y sobre todo a lo que la historia nos ha presentado cuando se habla de la dinastía otomana. Estamos hablando del príncipe Mustafa, Shehzade Mustafa, hijo de Suleimán I y de su esposa Mahidevran Sultan. Nacido en Manisa en 1515, falleció el 6 de octubre de 1553 en Konya. Fue heredero al trono otomano y gozaba de gran popularidad en los territorios que él gobernó, principalmente en las provincias otomanas de Manisa, Amasya y Karaman. Sin embargo, él corrió con una muy mala suerte debido a que fue juzgado por rebelarse contra su padre. Su nacimiento, como decíamos, fue en 1515, cuando su padre Suleimán era un príncipe otomano todavía y gobernaba justamente en la provincia de Manisa, entonces conocido como Saruhan. Su madre era una de las mujeres del sultán Suleimán, llamada Mahidevran Gulbahar. Fue la primera en darle un hijo y por eso ella tenía un lugar importante dentro del harem. Ella era de origen albañés y cuando su padre sube así que asciende a lo que va a ser el trono, fue debido a la muerte de Selim I, el abuelo de Mustafa, en el año de 1520. A partir de ese momento, la vida de la familia, de esta pequeña familia, va a cambiar totalmente, ya que se van a trasladar al palacio de Topkapi en Constantinopla, hoy Estambul. Otros dos hijos que tuvo el sultán, Mahmud y Murad, fallecieron en 1521, dejando a Mustafa como el hijo mayor de Suleimán y como el más probable sucesor. Nosotros sabemos que la historia no le iba a favorecer, pues además de los príncipes anteriores, Mahidevran tuvo otros dos hijos con el sultán Ahmed en 1517 y Razia en 1524. Desde su infancia, sin embargo, destacó entre sus hermanos por sus habilidades e inteligencia y parecía ser el favorito del soberano para sucederlo al trono. Tan solo dicen las historias que cuando él tenía 9 años, el embajador veneciano en Constantinopla informó: Mustafa tiene un talento extraordinario, será guerrero, además es muy querido por los genízaros y realiza ya grandes hazañas. Después de que Hurrem Sultán entró en el palacio de su padre, ya sabemos esta historia de amor, hubo una gran lucha entre su madre Mahidevran Sultán y Hurrem Sultán, quien dio a luz a 4 príncipes, más a Kanuni, con el fin de asegurar la ascensión de sus hijos al trono después de Kanuni. El príncipe Mustafa sirvió como gobernador de Saruhan, Sanjak, entre 1534 y 1541. Manisa entonces en ese momento era considerado el asiento del candidato al sultán, por lo que el príncipe Mustafa era el príncipe heredero seguro de la época. Un poquito antes de esto debemos decir que en 1529, con 14 años, a él le va a ser asignado con tan solo 14 años la provincia de Karaman, cargo que ocupó hasta que fue nombrado en 1533 gobernador de Manisa, el mismo puesto que su padre había ostentado previamente. Decíamos esto, que ahí ya había un lugar seguro hacia el trono, donde sabemos que él se trasladó junto con su madre Mahidevran, ya que en ese tiempo era la tradición que las madres acompañaran a los príncipes a sus nuevos gobiernos. En Manisa, sin embargo, a pesar de su juventud, desempeñó con mucha habilidad y mucha destreza su cargo, logrando el reconocimiento del pueblo, que lo quería mucho y sobre todo porque veían en él a un futuro sultán. Al describir la corte de Mustafa en el centro de Kara, actual Diyarbakir, Bassano escribió en 1540 lo siguiente: el príncipe tiene una de las cortes más maravillosas y gloriosas, no menos que la de su padre y su madre que está con él, le instruye a cómo hacerse querer por la gente. Mientras que el embajador de Austria de ese tiempo reportaba lo siguiente: Suleimán tiene entre sus hijos uno llamado Mustafa, maravillosamente bien educado y prudente y de una edad para gobernar, ya que tiene 24 o 25 años de edad. Que Dios nunca permita que una barbarie de tal envergadura caiga sobre nosotros. En el año 1541, como decíamos, fue asignado como gobernador de Amasya, ubicado en la frontera oriental del país, y esta sería la última provincia que gobernaría hasta el final de su vida.
A pesar de ser el primogénito, otro de sus hermanos, Mehmed, hijo de Hürrem, estaba acaparando cada día más la atención del sultán, por lo que Mehmed, al ser nombrado por Mustafa como gobernador de Manisa, estaba mejor ubicado geográficamente para, en caso de fallecimiento del soberano, hacerse hacia Constantinopla. La rivalidad entre los hermanos terminó con la repentina muerte del príncipe Mehmed en 1543. Con la muerte de él, pues todos los genízaros, los líderes genízaros y ciudadanos apostaban que él sería el sucesor de Suleimán, sin duda, que ya era un anciano y que se sabía que ya estaba pues un poco enfermo. Más adelante sus hermanos, Selim, que conoceremos después como Selim III, fue asignado gobernador de Konya en 1542 y su hermano, Bayaceto, fue enviado a Karaman. Ambas provincias estaban más cerca de la capital de Amasya, lo cual daba una señal de las preferencias de Suleimán por sus hermanos. Esta suposición se vio reforzada cuando en 1544 Selim fue trasladado a Manisa como gobernador. Sin embargo, ¿verdad? Pues la historia siempre nos muestra que, como dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿verdad? Porque Hürrem Sultán veía que en caso de que Mustafa llegara al trono, pues sus hijos, como era costumbre en las dinastías, pues serían ejecutados, y ella también, tal como había ocurrido en generaciones anteriores. Y ella, mínimo decimos, o era ejecutada o desterrada. La tradición cuenta que ella se alió con su yerno, el gran visir Rustem Pasha, esposo de su hija Miriam, con el fin de excluir a Mustafa de la carrera sucesoria. El príncipe sabía de los peligros que corría y su madre, Maidebran, realizaba todo tipo de acciones y esfuerzos para proteger su vida. Se dice mucho que la personalidad de Mustafa pues era de poeta. Su seudónimo incluso era Mulsi. Y el calígrafo, bueno, también se le daba, es decir, que a él pues mucho se le va a encontrar dentro de manuscritos que hablaban de él. Él, curiosamente, aunque no se dedicaba a la poesía, sí se le hacían elegías a él, es decir, sí es, aunque príncipe, una persona, una autoridad a la cual los artistas del momento van a retratar, no solamente en textos, sino en miniaturas, también pues en algunas decoraciones. También era famoso porque construyó mezquitas, palacios, tumbas, fuentes en Manisa. Decía que tenía un carácter un tanto similar a su abuelo Selim, no solamente en su apariencia, también en su actitud. Por ese tiempo también lo que mencionan es que Mustafa pues estaba muy presente en los consejos de ciencia en Amasya y que recibió importantes lecciones de los maestros de esa época, tanto de eruditos pues como de artistas, de poetas y de gente importante de Estambul, de muchas ciudades, maestros que le escribieron obras, y que además pues también tuvieron una relación cercana con él. Aquí, por ejemplo, encontramos una referencia que dice: el sultán del mundo es como su padre, es gentil y valiente como su antepasado, el sultán Selim, es inteligente como su gran antepasado, el sultán Mehmed, el príncipe más brillante que jamás haya visto el estado de Aliye. Aunque se desconoce exactamente el nombre de su esposa, porque, a ver, miren, aquí es importante recordar, una cosa es la serie del sultán, y queremos hacer aquí un comentario. Por ahí hemos recibido mensajes que dicen que nosotros estamos a favor del sultán o del príncipe Mustafa por la serie, y nosotros queremos decirles que para hacer estos videos pues leemos tanto en turco como en castellano pues muchos textos sobre las biografías, además de haber tenido la oportunidad de estar en Topkapi en varias ocasiones, y por eso podemos dar algunos datos pues para compartir un poco de la historia que en general, por lo menos en nuestros países como México, pues no se conoce. Se sabe poco, decíamos, acerca de su esposa, aunque lo que se entiende es que ella nació en Crimea y que después de la muerte del príncipe Mustafa se casó con Pertep Mustafa Pasha en 1555. Se dice que él tuvo 4 hijos, y más o menos estos niños entre 1536 y 1547. La mayoría de ellos están descansando hoy en día junto con su padre, y aquí queremos mencionar que, por ejemplo, Shahzadeh Mehmed tuvo un destino terrible porque su abuelo Suleimán
también lo va a estrangular porque representaba un peligro importante para el trono después de la muerte de su padre, y justamente por eso descansa con él. Es terrible esto que estamos leyendo, ¿verdad? Y sí, pues aquí hablando vamos a ver pues qué pasa con Suleimán en ese momento, porque él decide matar a los descendientes de su primogénito. Bueno, Suleimán, ya anciano, pues había decidido iniciar una guerra contra el imperio persa, y en estas circunstancias las sospechas de traición en contra de Mustafa aumentaron, puesto que Mustafa contaba con gran apoyo del ejército. Suleimán temía que su hijo lo derrocara, como había ocurrido años atrás, cuando su padre Selim II derrocó a su abuelo Bayaceto II. El ejército otomano se hallaba acampando en Erbilí, convocando allí a Mustafa ante su presencia. El príncipe quedó en la encrucijada de ir al encuentro y poner su vida en peligro, o reconocer implícitamente su traición y sublevarse contra su padre, decidiendo finalmente ir a su encuentro. Él, en la historia lo que se encuentra es pues que esta rivalidad por ahora sí que buscando la sobrevivencia de los hijos, tanto de una mujer como de la otra, hablando de las mujeres del sultán Suleimán. También en la historia se cuenta pues que habían indicios que hablaban de que sí, Mustafa también cometió algunos errores. Por ejemplo, en ese tiempo no podían dejarse la barba larga los príncipes, y él se la dejó larga y hacía algunos otros detalles como que tiene que ver con su ropa. Incluso, por ejemplo, el no mencionar que se había casado, que lo hacían ver ante los ojos de su padre pues como un rebelde, y sobre todo como alguien que estaba señalando: yo voy a ser el próximo sultán, lo cual estaba prohibido. Entonces, pues cuando llega él finalmente al campamento de su padre el 6 de octubre de 1553, sin duda pues él sabía ya qué era lo que iba a pasar. Aquí en la historia se mencionan dos finales de él, de su vida. Una dice que al entrar a la tienda de su padre, Mustafa fue estrangulado por orden de este. Se le puso por parte de los de sus asesinos se le tapó la cara, ¿verdad? Como era costumbre, y después fue expuesto su cuerpo afuera de la tienda para que todos pudieran verlo, es decir, para darle un mensaje muy claro al ejército. Después se menciona que fue trasladado y expuesto su cadáver nuevamente en la mezquita de Santa Sofía o Hagia Sofia, para que el pueblo de la capital lo despidiera, siendo llevado y después enterrado en su mausoleo en Bursa. Esta es una versión. La otra versión dice pues que no fue tal la exposición del cadáver de él, incluso que Suleimán no estaba dentro de esta tienda. Sin embargo, para los que conocen algo acerca del Islam, el que él no fuera enterrado inmediatamente después de su muerte, pues es también una parte del castigo que recibe un musulmán. Es decir, los musulmanes al morir pues inmediatamente pasan al proceso de ser enterrados, debido a las creencias que se tienen acerca de la decisión que se va a tomar sobre pues qué va a pasar con el alma de las personas. Por ello, el que todavía tuviera que pasar por la exhibición en dos lugares, pues habla de una gran venganza en contra de Mustafa y un mensaje terrorífico para todos sus seguidores. Por eso las reacciones luego de su muerte fueron pues variadas. Por ejemplo, después de la ejecución de Mustafa, los genízaros iniciaron una revuelta, acusando al sultán de haberse dejado llevar por su esposa, la sultana Hurrem, y por Rustem Pasha, exigiendo la muerte de ambos. Para calmarlos, el sultán reveló que el sultán quitó de su cargo a Rustem Pasha y puso en su lugar a Kara Ahmed Pasha. Estas revueltas pues fueron un poco disueltas gracias a esto, porque realmente carecían de un líder que fuera capaz de guiarlos. Es decir, pues Mustafa ya había fallecido y el ejército siempre pues tenía que estar del lado del sultán. Sin embargo, para evitar que los genízaros proclamaran al príncipe Mehmed, hijo de Mustafa de 5 años, como sultán, Suleimán ordenó la ejecución del menor, y esta parte sí la vemos en la serie del sultán, cuando incluso está esta escena desgarradora donde se ve cómo se roban el niño y su madre queda en la mitad de la carretera viéndolo ir. O sea, esto sí coincide con la historia. La muerte de Mustafa
dejó a Selim y a Bayaceto como los únicos pretendientes al trono, lo que dio inicio a una guerra entre hermanos tan intensa que terminó con la ejecución de Bayaceto y de sus hijos en 1561 a traición, y esto pues a su vez permitió el ascenso de Selim al trono como Selim II tras la muerte de Suleimán en 1566, que como ya habíamos platicado en otro video, pues también fue oscura y truculenta. Recordemos que su padre va a morir mucho por ya el mismo deterioro de su cuerpo, pero pues no va a pronunciarse luego justo para evitar que los enemigos, ya que estaba él falleció en su tienda durante una campaña, pues no perdieran, ahora sí que sus ejércitos no perdieran la fe y continuaran en la batalla, y sus enemigos no dieran por hecho ya ahora sí que su victoria, ¿verdad? ¿Cuánto se sabe acerca de las secuelas y sobre todo como de las argucias que hubieron alrededor de esta traición al sultán Mustafa? Pues miren, se cree mucho que el gran visir Damat Rustem Pasha produjo muchas cartas falsificadas para eliminar al príncipe Mustafa, y estas cartas mostraban que el príncipe, mientras estaba vivo, quería el trono y apoyaba movimientos de rebelión. Sin embargo, bueno, al principio no se creían estas afirmaciones. Lo que hacía es que, pues, que se dudara acerca de lo que decían estos textos, pues porque hablaban de venganzas realmente injustificadas. Sin embargo, el príncipe Mustafa también fue engañado por los estadistas cercanos a él, ya que le decían: nuestro sultán te dejará el trono, pero Rustem Pasha lo impide. Es mejor dejarse crecer la barba y coser un ladrillo para que tu padre entienda tu intención y te deje el trono. Aquí se acuerdan que estábamos diciendo acerca de esta cuestión que se le va de las manos por malos consejos. Y también en estos engaños vemos cómo pues siempre alrededor de los personajes de una dinastía, de los príncipes, como en cualquier corte del mundo, ¿verdad? En la historia, pues siempre vamos a ver cómo cada quien juega un bando. El príncipe Mustafa, decíamos, creyó en estas palabras e hizo lo que dijo. Se hizo crecer la barba y cosió su crochet. A los príncipes, decíamos, les estaba prohibido dejarse crecer la barba, por lo que esto fue un signo para el sultán inmediato de gran rebeldía. Y coser un tirón también era un signo de que iba a ser sultán. Por esto, estos dos signos lo hicieron inmediatamente tener ya clara una perspectiva para el sultán de que este joven iba a ser un gran traidor. Mencionábamos nosotros que lo retrataron a él no solamente en la literatura, sino también en miniaturas, es decir, en pequeñas pinturas donde se crean como caricaturas, en las cuales se ve también a Mustafa con barba. Esta es la razón por la cual el príncipe, decimos, pues se dejó engañar fácilmente en este juego. Y bueno, nosotros sabemos que el sultán Selim ascendió al trono a pedido de su padre después de luchar contra él por un tiempo. Y habiendo aprendido esto, el sultán Suleimán también creyó que eso tenía que hacer con su papá, como un juego ahí de poder. Y buscando el consejo de los eruditos religiosos en los que más confiaba, pues también se dejó como influenciar por estas historias que realmente nada tenían que ver con lo que pensaba su papá. Preguntando qué hacer en contra de él, pues se fue ganando obviamente más chismes. Incluso eruditos de ese periodo le decían a Suleimán: en este caso tienes que torturar hasta que muera. No puedes tú dejar que un rebelde llegue a estos niveles. Imagínense estas expresiones que no daban pie más que a que el asesinato del príncipe Mustafa por orden del Estado era apropiado según las leyes de la Sharia. Incluso hay grabados occidentales representando la daga sobre el príncipe Mustafa por ahí del siglo XVIII, donde se alcanza a ver pues cómo está el sultán atrás de una cortina, mientras todos los soldados, todos están ahí a punto de asfixiarlo. Cuando el gran visir Tahmat Rustem Pasha llegó a los lados de Aksaray después de su partida para la expedición a Irán en 1553, detuvo el ejército e informó que los genízaros estaban predispuestos al príncipe Mustafa y que el soldado estaba difundiendo el rumor de que querían que el sultán se sentara Bim Metoka y Mustafa para convertirse en el gobernante debido a su vejez.
Así que bueno, estos chismes fueron llegando y por supuesto al aterrizar en Estambul, pues no hacían más que pedir, ¿verdad?, que el mismo sultán fuera a la expedición personalmente. Cuando el sultán se enteró de esto, llamó a Rustem Pasha para irse a la expedición a Irán y organizó a sus hijos para que estuvieran en guardias en lugares específicos, tanto en Edirne, como en otras provincias, es decir, Bayaceto, Salim y Mustafa tenían como puntos estratégicos para el sultán debido a lo que se estaba planeando. Es por eso que Shehzade Mustafa dio la bienvenida al ejército con todo su séquito y allí instaló su tienda de campaña en Konya, el 5 de octubre. Al día siguiente, todos los funcionarios estatales se acercaron al príncipe y lo besaron. Todos iban vestidos con el respeto que le debían, es decir, pues el príncipe se montó en su caballo y llegó al asiento del sultán con temor, pero pues también creyendo que algo podía resolverse. Cerca de su padre desmontó su caballo y lo que se dice es que los visires se postraron frente a él y lo saludaron frente a la tienda del sultán para que éste pues aceptara pasar a la tienda de su familia besando la mano de su padre. Sin embargo, 7 verdugos también lo iban a saludar, estos verdugos mismos que después iban a ahogarlo. Aunque Mustafa trató de escapar, pues sus luchadores, sus enemigos fueron los más fuertes de la época. Y mucho se dice que estos famosísimos verdugos, pues también eran conserjes del palacio y también habían tenido experiencia ya en maltratar y torturar príncipes. En algunos rumores se decía que el sultán también estaba en la tienda, les decía, en ese momento, supervisando el asesinato de su hijo, incluso hablando con él. Inmediatamente después del asesinato de Shehzade Mustafa, otro anciano también fue asesinado. Se le dio el gran sello a Ahmed Pasha en lugar de a Rustem Pasha, que como decíamos, pues fue el intercambio para que los jenízaros no se rebelaran en contra del sultán Suleimán. Por lo tanto, se va a dar un cambio ahí en el gobierno. Más tarde, pues se van a seguir recibiendo instrucciones para realizar las oraciones fúnebres del príncipe. El tesoro privado, las tiendas y los animales del príncipe Mustafa en el lugar del ejército también fueron confiscados por el tesoro del estado y la mayoría de sus hombres, de su séquito, recibieron feudos. La muerte del príncipe Mustafa provocó una gran reacción, una terrible reacción entre los soldados, entre la gente del pueblo y sin duda en su familia. Nunca hubieran imaginado que el sultán Suleimán, que profesaba aparentemente tanto amor y respeto por su primogénito, es decir, por su hijo, heredero futuro y posible heredero al trono, fuera a morir de tal manera y sobre todo con tanta hazaña, es decir, con todo un plan para ser aniquilado él y su familia. Lo que se entiende es que cuando ya se da todo este movimiento entre visires y cuando regresan poco a poco a Estambul, el Shehzade Cihangir, el príncipe Cihangir, que sentía un profundo amor por su hermano, el príncipe Mustafa, pues participó en una campaña con el sultán Suleimán. Y cuando él está recibiendo la muerte de su hermano, estaba tan triste y enfermo que muere en Alepo. Después del asesinato de Shehzade Mustafa, obviamente su madre Mahidevran y su familia, esposas, hijas e hijo, fueron enviados a Bursa. Sin embargo, después de la muerte de Mustafa, entre los soldados se decía, si el príncipe Mustafa está muerto y tiene un hijo, él tomará el trono. Por lo cual, esto hizo y provocó la muerte de un nieto a tan solo 5 años y de la desgracia y sobre todo del desconcierto, del terrible dolor entre su familia, ya que nunca se esperarían estos asesinatos en cadena que se iban a dar después entre hermanos. La tumba de Shehzade Mustafa se dice que fue construida entre 1555 y 1556. Sin embargo, las letras de los poetas de ese entonces van a darle verdaderas líneas que serían dignas de una mejor inscripción en su tumba que la que le fue puesta. Por ejemplo, se dice que poetas escribieron elegías y lamentaciones acerca de su vida, por lo cual se convirtieron en parte de la literatura turca de Anatolia. Por ejemplo, en la obra Le Sultan del francés Gabriel Bounin, publicada en 1651, recrea la vida palaciega, el ascenso de Hurrem y la trágica muerte del príncipe Mustafa.
La miniserie Hürrem Sultan del año 2003 narra la vida de Mustafa, interpretada por el actor turco Ercü Turan, pero la teleserie Muhteşem Yüzyıl o Süleyman o el Gran Sultán va a recrear la vida del príncipe desde su infancia, un príncipe, un niño encantador que vemos correr entre los palacios y entre los campos, peleando con los genízaros, con espadas de madera, y sobre todo, si ustedes recuerdan, la primera escena de Mustafa llegando al palacio nos plantea ya cómo va a ser parte de su relación con su padre, sobre todo en ese momento en el que jugando Suleiman le dice de broma que traigan a los soldados y que le corten la cabeza a Mustafa, como así fue su muerte. En esta serie Mustafa va a ser más importante a partir de la segunda temporada, siendo interpretada por un actor muy popular conocido como Mehmet Günşür, que sin duda hizo un gran papel. Sobre las obras que se escribieron para la literatura de ese tiempo, queremos leer un poquito, que es importante decir que es muy complicado hacer la traducción porque de lo que se lee hoy en día, pues apenas son interpretaciones de lo que fue el turco otomano, pero vamos a leer un poquito. Pobre de mí, un lado de este mundo fue destruido, porque los bandidos de la muerte destruyeron a Mustafa Han. El sol de su rostro se puso, su sofá estaba desparramado. Pusieron al sultán otomano en pecado con engaños. Solían atraer al héroe de sus campos de batalla cuando pasaba el nombre. Felek convirtió al sultán de la época en favor de sus calumniadores. La calumnia seca y el rencor secreto del mentiroso derramó nuestras lágrimas, encendió el fuego de la separación. No asesinó como un villano, pero su alma se ahogó en el diluvio de la angustia. Su pueblo se dispersó. Ojalá mis ojos no vieran esto, debería darte vergüenza. Mis ojos no lo consideraron digno de este tratamiento. Nurdan estaba vestido de blanco como un minarete, era como del día brillante, con sincero entusiasmo. Como un árbol en flor se le apareció al público, sus sirvientes caminaban ante él como un campo de amapolas. El sultán de Jihan estaba de pie, convirtiéndose en fuego por su ira. Las tiendas de su tienda parecían montañas nevadas. Parecía una fortaleza blanca adornada con cuerpos. Caminaba besándose las manos, como el sol inquieto. Así es, amigos. Pues bueno, la verdad es que esta es una historia triste, porque nos menciona, como hemos visto en muchos momentos de la historia universal, pues como las cortes, las traiciones, las infidelidades, pues estaban al día para poder sobrevivir, lo cual nos habla de una moral y de una manera de hacer la política muy compleja, porque no es por supuesto para nada extraño el entender cómo fue que llegaron a ser tan poderosos. Y sí, hoy en día lo que alcanzamos nosotros a entender, por ejemplo, en este lado del mundo, pues obviamente viene gracias a la fantasía, es decir, lo que nos cuentan bonito acerca de estos personajes. En su vida real deben ser más, obviamente, sumamente complejos e intensos, y vidas muy breves, pero pues para nosotros que no tuvimos esta historia en la primaria, en nuestros primeros estudios, pues es interesante. Cuando uno va a papelerías o tiendas allá en Turquía, es muy común encontrar monografías, estampas, calcomanías de los sultanes, y uno puede ver a toda la dinastía, y realmente ellos no manejan como nosotros creemos ahora sí que no tienen un favorito. Para ellos, cuando estudian la historia, los turcos, pues como cualquier guerrero lo van revisando y entienden las causas de su muerte, pero no se profundiza en la historia íntima de ellos. Solamente los historiadores, y obviamente gracias a las series pues se ha mostrado más interés, aunque vale la pena recordar que la serie del sultán no fue muy popular por los que estaban en contra de que se hablara del imperio, puesto que ahora ya Turquía es una república, y además porque no les gustaba que fueran recordados estos personajes solamente por esta parte rosa, que así es, ¿verdad? Que ha llegado a todos estos países en este lado del mundo, en América,
Pues sí, por todas las intrigas y todos los romances, pero realmente a los turcos no les gustaba que sus personajes fueran tocados y manipulados para provocar el gusto del público, por cuestiones que no eran las interesantes o las importantes, como fueron pues las guerras que se lograron, los países que se fueron juntando para formar el imperio, las mezquitas y todo lo que se desarrolló en la cultura de ese momento. Nosotros los invitamos a que pues si les gusta nuestro video, nos pongan más comentarios, nos pregunten, nos digan de qué les gustaría que se platicara. Hay muchas referencias para poder hablar de estos grandes personajes. Nosotros vamos a irlas compartiendo. Algunas, pues no solamente en turco, hay mucha información en francés también. Hay, por ejemplo, también información en enciclopedias que justamente hablan del Islam, no solamente de las cortes o de las mismas obras y de las biografías de estos personajes, ¿verdad? Pero pues sin duda aquí lo que queremos hacer es un resumen y pues hablar un poco acerca de un tema que nos apasiona. En sí, amigos, pues nos da mucho gusto que nos hayan visto hasta este momento. Les enviamos un gran saludo, esperando que estén en su casa cuidándose. Nos vemos muy pronto con otro personaje. Les deseamos pues mucho éxito y, como decimos, Sonra Guru Shurus. Hasta luego.